El enorme coliseo de Sarcael tenía espacio para más de 40.000 caedros, y en ese día no quedaba un solo lugar vacío. Las paredes translúcidas capturaban la luz de 2 estrellas lejanas y la lanzaban sobre la multitud como un resplandor frío. Nadie hablaba. Nadie se movía. Los cuerpos de los caedros, con formas duras y angulosas, brillaban según su estado interno. Verde indicaba calma. Carmesí mostraba furia. Pero ese día, muchos emitían un tono ámbar. Era el color del temor. En el centro del suelo ceremonial estaba Lirena, la soberana. Para los estándares de su especie, aún era joven, apenas 180 ciclos. Su figura era esbelta, cubierta por placas oscuras que delataban su linaje. Sus ojos multifacetados reflejaban a miles de observadores que habían llegado para ver si conservaría su corona, o la perdería. Frente a ella se hallaba Borak, general supremo y hermano de su difunta madre. Donde Lirena se movía con elegancia, Borak lo hacía con amenaza. Su cuerpo estaba marcado por antiguas guerras, y su coraza natural se había vuelto opaca y negra tras décadas de combate. «Has oído mi reclamo», dijo Borak, con una voz grave que atravesó el silencio. «Exijo el mando. Has debilitado al reino. Has confundido compasión con poder. El trono debe pertenecer a quien entiende la fuerza». Lirena no retrocedió. Había sabido que ese momento llegaría desde el instante en que permitió la entrada de forasteros sin sangre caedra. Desde que eligió pactos en lugar de invasiones. Sabía que había salvado vidas. También sabía que eso le había ganado enemigos. «Acepto el desafío», respondió. «Que los antiguos decidan». Un murmullo recorrió el anfiteatro, como un viento contenido. El rito del juicio era antiguo, temido y definitivo. Desde un estrado bajo, se levantó Maera, la jueza. Tan vieja que su armadura natural se había vuelto pálida como ceniza. Había presenciado innumerables disputas similares. «El reto queda aceptado», anunció. 4 pruebas decidirán el mando: recuerdo, liderazgo, entrega y voluntad. No habrá ayuda externa. Solo lo que cada uno es. Lirena cerró los ojos un instante. Pensó en los cambios que había impulsado. En las leyes nuevas. En la promesa de convivencia. Si caía, todo sería borrado. Miró entonces hacia una sección apartada del Coliseo. Allí se encontraban unos pocos terrestres, separados del resto. Seres de piel blanda, sin defensas naturales. Estaban allí solo porque ella había cambiado la ley. Entre ellos estaba Andrés Vega, de 40 y tantos años, cabello oscuro salpicado de gris. Había sido soldado, luego técnico espacial. Ahora observaba, con los puños apretados, a la única gobernante que había tratado a su gente como algo más que carga. A su lado, Naeli, intérprete caedra, hablaba en voz baja. «No te pongas tan tenso», le dijo. «La reina aún puede ganar». «¿Y si no?», respondió Andrés. Naeli no contestó. Ambos sabían lo que Borak pensaba de los humanos. Si él gobernaba, la expulsión sería el mejor escenario. El peor, nadie quería nombrarlo. Andrés pensó en su hija. 12 años. Nacida allí. Para ella, ese mundo era su hogar. Borak habló de nuevo, alzando la voz. «Abriste las puertas a criaturas frágiles. Les diste derechos. ¿Olvidaste quiénes somos?». «No lo olvidé», respondió Lirena. «Aprendí. El universo es más grande que nuestras guerras. La unión no es debilidad. Es visión». Borak rió con desprecio. Algunos lo apoyaron. Otros recordaban a la antigua reina, que había visto venir un cambio imposible de detener. La jueza golpeó el suelo con su bastón. «Las pruebas comenzarán al amanecer». Lirena inclinó la cabeza. Borak sonrió. Estaba listo desde hacía años. Mientras la multitud se dispersaba, Lirena volvió a mirar a los humanos. Sus ojos se cruzaron con los de Andrés. Él vio en ella cansancio y determinación. Ella vio miedo, no por él, sino por los suyos. No prometió nada.
No podía. Se retiró a las cámaras de preparación. Andrés permaneció sentado. Va a perder, susurró a alguien cerca. Él es más fuerte. Ella solo habla. Andrés no respondió. Algo pequeño comenzó a encenderse en su interior. Al día siguiente, en la fosa de los antiguos, tallada en roca viva y rodeada por restos de antiguos gobernantes, comenzó la primera prueba, el recuerdo. 2 estanques surgieron del suelo, llenos de un fluido brillante que causaba dolor extremo. Permanecer dentro mientras se recitaba la línea completa de gobernantes durante miles de generaciones. Lirena entró. El dolor fue inmediato. Ardía y congelaba a la vez. Aún así, comenzó a hablar. Los nombres fluían, aunque su mente temblaba. Borak no falló una sola vez. Ambos superaron la prueba, pero todos vieron quién había dominado mejor. La segunda prueba fue de mando. Enjambres mecánicos, control mental, velocidad contra precisión. Lirena fue cuidadosa. Borak fue brutal. Ganó. El silencio entre los humanos fue absoluto. Tenemos que prepararnos, susurró una joven llamada Sara. Si ella cae, no habrá tiempo. ¿Irnos a dónde? Dijo Andrés. No hay ningún lugar. No lo había. La tercera prueba comenzó cuando la jueza colocó 2 armas antiguas sobre piedra. Gobernar exige pérdida, dijo. Demuestren su entrega. Corten una de sus extremidades menores. Lirena tomó la espada. Los caedros tenían 4 brazos. Los 2 brazos inferiores eran más cortos y sensibles. Servían para trabajos finos, para escribir, ensamblar y cuidar. Aunque los llamaban extremidades menores, seguían siendo parte de su cuerpo. El dolor sería real. Borak no dudó. Tomó la hoja ceremonial, apoyó su brazo inferior izquierdo sobre la piedra y lo cortó con un solo movimiento seco. El miembro cayó. La sangre azul salpicó la mesa. Borak no gritó, ni siquiera cambió el gesto. Permaneció inmóvil mientras el líquido espeso goteaba al suelo, como si no hubiera hecho más que una acción rutinaria. El público reaccionó con aprobación. Eso era firmeza. Eso era dominio. Lirena avanzó después. Sujetó la espada con ambas manos. Su brazo tembló. No era miedo al dolor. Había conocido el dolor muchas veces. Lo que la detenía era algo más profundo. Una idea que había guiado toda su vida. Creía en conservar, no en destruir. En sanar antes que romper. Incluso su propio cuerpo era algo que merecía cuidado. Esa misma creencia la había llevado a evitar guerras inútiles. A abrir fronteras. A proteger a quienes no podían defenderse. Y ahora, esa forma de pensar la hacía parecer débil. Cerró los ojos. Bajó la espada. El corte fue limpio. El dolor llegó como una ola brutal, pero no gritó. Se mantuvo erguida, sangrando igual que Borak. Aún así, todos habían visto su duda. Todos habían notado el temblor. La tercera prueba ha terminado, anunció Maera. Ambos han ofrecido sacrificio. Pero el general Borak no mostró vacilación. 3 pruebas. 3 desventajas claras. Solo quedaba una. La más antigua. La más peligrosa. El crisol de las voluntades. En las gradas, Naeli se acercó a Andrés y habló casi sin mover los labios. Debes saberlo, susurró. En toda nuestra historia, ningún gobernante que perdió el juicio sobrevivió. Si Borak gana el crisol, no tendrá piedad. La ejecutará aquí mismo. Andrés sintió un vacío en el pecho. La ley no lo permite, ¿o sí? La ley lo permite todo al vencedor, respondió Naeli. Y él la odia. Siempre la ha odiado. La culpa de todo lo que considera decadente. Abajo. Si de verdad soy tan inútil como dices, continuó Andrés, entonces no estorbaré. Maera guardó silencio durante un largo momento. Sus antiguos ojos recorrían la arena, la ley y la historia al mismo tiempo.
finalmente habló. La norma es clara. La ofrenda está permitida. El humano puede unir su voluntad a la de la reina. Los guardianes se apartaron. Andrés avanzó hasta el trono de Lirena. Ella apenas estaba consciente. Su cuerpo se inclinaba hacia un lado y las grietas en su quitán mostraban el daño que su mente había sufrido. Mi reina, dijo él en voz baja. No sé si esto servirá de algo. Solo sé que no podía quedarme mirando. Los ojos de Lirena se enfocaron en él con esfuerzo. Había sorpresa, y algo más. No deberías estar aquí, susurró. Él te matará. Tal vez, respondió Andrés. Pero mi hija necesita un mañana. Mi gente necesita un lugar donde vivir. Tú fuiste la única que nos dio eso. Extendió la mano y tomó la de ella. Estaba fría, quebrada. Entonces, añadió, démosle una oportunidad a esto también. El bastón de madera golpeó el suelo. La ofrenda es aceptada. El crisol continúa. Andrés cerró los ojos. Sintió algo débil y tembloroso acercarse a su mente, como una mano perdida en la oscuridad. Instintivamente, respondió. Hubo contacto. Lo que siguió no tenía forma ni palabras. Los humanos eran considerados ciegos mentales. No proyectaban pensamientos. No leían emociones. Pero sus mentes no estaban vacías. Cuando la conciencia de Andrés se mezcló con la de Lirena, algo inesperado ocurrió. Su mente, caótica, llena de ruido, recuerdos inconexos y emociones contradictorias, se volcó en el campo psíquico como una avalancha. En la proyección apareció algo nuevo. No tenía estructura. No tenía forma definida. Era fuego y sombra, impulso y contradicción. Era pensamiento sin orden. Borak atacó al instante. Su arma psíquica atravesó aquella masa, sin causar daño. No había murallas que romper. No había defensas que destruir. El ataque pasó a través, como viento entre humo. Entonces llegaron los recuerdos. No estaban alineados ni clasificados. Eran desorden puro. Borak vio a la hija de Andrés riendo bajo una luz suave. Vio un planeta muriendo. Vio manos levantando heridos. Vio noches sin dormir, café amargo, miedo y esperanza mezclados. Sintió algo desconocido. No era fuerza. No era control. Era la negativa absoluta a rendirse. Borak presionó más. Lanzó pérdidas, fracasos, errores. Andrés lo sintió todo. El dolor, la culpa, el cansancio. Y aún así siguió. Porque eso hacían los humanos. Perdían. Caían. Sufrían. Y seguían avanzando. No porque creyeran que ganarían, sino porque rendirse no era una opción. Lirena, aún unida a él, lo comprendió entonces. No como idea. Como sensación. Sintió ese fuego extraño, obstinado, que no se apagaba. Algo en ella cambió. Se alzó en el plano psíquico transformada. Ya no rota. Ya no sola. Su luz se mezcló con el caos humano. Orden y desorden unidos. La multitud observó cómo su forma se reconstruía en algo nunca visto. Esto, dijo Lirena. Esto es lo que ellos traen. Algo que jamás entenderías. Atacó. Las defensas de Borak, diseñadas para guerras mentales perfectas, comenzaron a quebrarse. Por primera vez en décadas, sintió miedo. La reina avanzó sin odio. Sin rabia. Avanzó con convicción. Borak cayó de rodillas en el crisol. ¿Qué eres? Susurró. Soy tu reina, respondió ella. Y no lucho sola. Podía destruirlo. Terminarlo. Era la tradición. No lo hizo. Extendió la mano. Únete a mí. Ayúdame a construir algo distinto. Borak miró esa mano durante un largo instante. Luego inclinó la cabeza. Me rindo, mi reina. La proyección se apagó. En la arena,
el general se arrodilló. El silencio fue total, hasta que un canto bajo comenzó a surgir, extendiéndose por todo el anfiteatro. Andrés cayó junto al trono, exhausto. La oscuridad lo envolvió. Despertó días después en una sala médica. Lirena estaba sentada a su lado. «Sobreviviste», dijo. «No estaban seguros de que lo lograras». «Inusual», respondió él con una sonrisa débil. «Suena justo». Ella lo observó con atención. «¿Por qué lo hiciste?» Andrés pensó un momento. «Porque le diste un hogar a mi hija». «A veces, eso basta». Lirena asintió lentamente. «Tu especie es frágil, y sin embargo, se niega a detenerse. Cambiaré la ley. Los humanos serán ciudadanos. Y crearemos algo nuevo, juntos». Andrés cerró los ojos, agotado. 10 años después, el dominio ya no era el mismo. Y la galaxia tampoco. No porque los humanos fueran los más fuertes, sino porque, incluso cuando todo parecía perdido, se levantaron. 10 años después, el dominio ya no se parecía en nada a aquel imperio rígido que había vivido solo de disciplina y conquista. El cambio no llegó de golpe ni sin resistencia. Fue lento, incómodo y, en muchos momentos, peligroso. Pero fue real. Las antiguas capitales Belatari, hechas de cristal y piedra viva, comenzaron a llenarse de sonidos nuevos. Voces humanas mezcladas con tonos alienígenas. Lenguas distintas compartiendo el mismo aire. Donde antes solo había estandartes de guerra, ahora había mercados, centros de estudio y foros abiertos donde especies que durante siglos se habían mirado como enemigos aprendían a escucharse. La Orden del Coro fue el corazón de esa transformación. Al principio era solo un edificio discreto, situado en un extremo de Sarkael. Muchos lo consideraban una excentricidad de la reina. Otros, una amenaza directa a las tradiciones. Pero con el tiempo, se convirtió en algo imposible de ignorar. Allí, Belatari y humanos entrenaban juntos. No para la guerra, sino para la comprensión. Se estudiaban las diferencias entre mentes estructuradas y mentes caóticas. Se analizaba cómo el orden absoluto podía volverse frágil y cómo el caos, bien canalizado, podía sostenerse incluso en las peores circunstancias. Lirena visitaba la orden siempre que podía. Caminaba entre aulas, cámaras de meditación y laboratorios híbridos. Observaba, escuchaba y aprendía. Ya no gobernaba desde lo alto de un trono intocable, sino desde la presencia constante. Muchos aún dudaban de ella. Algunos antiguos generales jamás le perdonaron haber perdonado a Borak. Otros consideraban que la influencia humana debilitaba la identidad Belatari. Hubo conspiraciones. Hubo intentos de sabotaje. Incluso hubo mundos que amenazaron con separarse del dominio. Lirena no respondió con violencia. Respondió con paciencia. Y con resultados. Los sistemas que adoptaron el modelo de cooperación prosperaron más rápido. Las rutas comerciales se multiplicaron. Los conflictos internos disminuyeron. Las nuevas generaciones crecieron sin ver la guerra como la única respuesta posible. Poco a poco, incluso los más escépticos tuvieron que aceptar una verdad incómoda: el dominio era más fuerte que antes. Andrés Vega nunca quiso ser una figura histórica. Convertirse en el primer embajador humano fue algo que aceptó con más miedo que orgullo. Se sentaba en cámaras donde ningún humano había estado jamás, rodeado de seres que podían aplastarlo con un gesto. Hablaba con voz firme, aunque por dentro dudara constantemente. Pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba el crisol. Recordaba el momento en que no tuvo nada más que ofrecer que su voluntad. Y seguía. Representó a millones. Defendió derechos. Negoció tratados. Cometió errores. Aprendió de ellos. Y, poco a poco, dejó de ser el humano, para convertirse simplemente en el embajador. Su hija, Maya, creció viendo ese cambio como algo natural. Para ella, la mezcla de especies nunca fue extraña. En la Academia del Coro, aprendió historia Belatari junto a matemáticas humanas. Meditó con instructores alienígenas y discutió filosofía con compañeros de mundos distintos.
No fue la más fuerte. No fue la más rápida. Pero fue la más persistente. Cuando logró establecer un contacto psíquico básico, no completo, pero real, muchos lo consideraron imposible. No porque fuera humana, sino porque nadie había intentado antes unir dos formas de pensamiento tan distintas sin intentar dominar una sobre la otra. Maya no buscó dominar. Buscó escuchar. Su graduación fue observada por delegaciones de otros imperios. Algunos miraban con curiosidad. Otros con preocupación. La idea de que los humanos, considerados débiles durante siglos, pudieran convertirse en un puente entre especies cambiaba demasiadas reglas. La galaxia empezó a prestar atención. Lirena también cambió. La reina que había entrado temblando a la prueba del sacrificio ya no existía. No se volvió más cruel. Tampoco más dura en el sentido tradicional. Se volvió más segura. Entendió que la fuerza no siempre se mide en resistencia al dolor ni en dominio sobre otros. A veces se mide en la capacidad de sostener decisiones difíciles sin perder el rumbo. En privado, aún recordaba el crisol. Aún sentía la fusión de su mente con la de Andrés. Aquella experiencia la había marcado de forma permanente. Ya no pensaba solo como Belatari. Pensaba como algo nuevo. Borak vivió. No fue encarcelado. No fue ejecutado. Fue apartado del poder y obligado a enfrentar algo que siempre había evitado, el vacío que quedaba cuando la guerra terminaba. Durante años, se mantuvo aislado. Observó el cambio con desconfianza. Esperó el fracaso. Nunca llegó. Con el tiempo, comenzó a comprender aquello que había temido. El futuro no lo necesitaba como guerrero, pero tampoco lo rechazaba como individuo. Aceptó, lentamente, un nuevo papel. No como líder, sino como testigo. Y eso, para alguien como él, fue la prueba más difícil de todas. La historia del crisol se difundió por la galaxia, transformándose con cada narrador. Algunos decían que fue un milagro. Otros, una anomalía. Otros, una advertencia. Pero en su forma más simple, era la historia de un imperio que estuvo a punto de destruirse a sí mismo por miedo al cambio, y de un humano que decidió levantarse cuando nadie más podía hacerlo. Los Belatari habían gobernado cientos de sistemas con orden y fuerza durante milenios. Nunca habían conocido a nadie como los humanos. Y los humanos, por su parte, nunca habían imaginado que su mayor poder no era la tecnología ni la ambición, sino esa obstinada incapacidad para rendirse, incluso cuando todo indicaba que debían hacerlo. Ese fuego imperfecto, caótico y profundamente irracional, terminó encendiendo algo más grande. No una guerra. No una conquista. Un futuro compartido. Y aunque la galaxia siguió siendo peligrosa, impredecible y a veces cruel, una cosa quedó clara para todos los que observaron aquel cambio. Por primera vez, nadie tendría que luchar completamente solo. Y aún así, Lirena sabía que aquello no era un final. Desde el balcón más alto del palacio, observaba las luces de Sarkael mezclarse con naves de docenas de mundos distintos. Cada una traía consigo nuevas ideas, nuevos conflictos y nuevas preguntas. La paz no era un estado permanente. Era una elección que debía hacerse una y otra vez. Andrés, ya con el cabello completamente gris, solía decir que los humanos no habían cambiado la galaxia porque fueran especiales, sino porque nunca supieron cuándo rendirse. Lirena pensaba que eso no era una debilidad, sino una forma distinta de valentía. En los archivos del dominio, el crisol de las voluntades dejó de registrarse solo como una prueba de poder. Pasó a ser recordado como el día en que dos mentes incompatibles demostraron que la unión no borra las diferencias, las hace útiles. Y en algún lugar, en una academia llena de voces jóvenes, una nueva generación aprendía algo simple y peligroso. Que el futuro no pertenece al más fuerte, sino a quien se atreve a imaginarlo distinto.